El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Bienvenidos a La Hora de la Verdad, programa dirigido por Paulina Arango y con la conducción de quien les habla con muchísimo gusto, Carmen Alicia Sarmiento. Hoy vamos a hablar de las elecciones del próximo año, cuando Colombia elige un nuevo Congreso, unos nuevos representantes a la Cámara y un nuevo Senado. Los mismos que acompañarán al siguiente presidente de la República. No sabemos si el mismo que tenemos en la actualidad o si habrá cambios en el Ejecutivo. Nuestro invitado es uno de los candidatos que ya recibió, digamos, la bendición de su partido, de su movimiento, un movimiento donde más que la política misma hay una amistad que une a quienes conforman esta colectividad. Pero antes de presentarles al invitado, vamos con esta nota de lo que fue el acto de presentación de su candidatura a la Cámara de Representantes. Ante una multitud de personas que se concentraron en el centro de eventos Alférez Real, el exdiputado Álvaro López Gil lanzó su candidatura por el Valle del Cauca a la Cámara de Representantes. La oficialización de la candidatura de López Gil se realizó en el marco de la rendición de cuentas del senador César Tulio Delgado Blandón, quien en las próximas contiendas electorales no será candidato al Senado de la República por decisión propia. En la plataforma política de López Gil se destaca el tema de la chatarrización y la boleta fiscal. Vamos a tener un programa muy importante en lo que tiene que ver con la salud, con la recreación, con el deporte, con la chatarrización. La chatarrización, un tema que de acuerdo al candidato es muy importante para los vallecaucanos. Vamos a buscar que todos los vehículos, no solamente particulares como está en la ley, sino incluirlos a todos, los camiones, los carros, las motos, no tengan que pagar sino el incentivo por una sola vez, cosa que una persona cuando se presente nuevamente a comprar un vehículo ya haya pagado por una sola vez. Asimismo, la seguridad aérea en el país es uno de los temas por los que quiere trabajar. Vamos a trabajar mucho sobre una seguridad aérea que vamos a presentar y vamos a llevar para poder fortalecer este país. El candidato asegura que trabajará en un proyecto que exonere de impuestos a los estratos 1 y 2. Tengo un proyecto de ordenanza que es un éxito, que es lo que tiene que ver con la boleta fiscal, donde están exonerados los impuestos de las familias de los estratos 1 y 2. Vamos a darle fuerza de ley para que no solamente sea ordenanza del Valle del Cauca, sino para presentarla en todo el país. De igual forma, temas como la educación, la salud y la vivienda están presentes en la plataforma política de Álvaro López Gil, quien ha sido diputado y cuenta con una gran experiencia laboral y social. Ha sido reconocido por su gestión y desempeño en la actividad gubernamental con la Orden del Congreso de la República en grado de caballero y la medalla al mérito Álvaro Carrillo. El evento que se realizó el sábado pasado contó con la participación de líderes comunitarios de los diferentes municipios del Valle del Cauca. Bienvenido, ingeniero Álvaro López, ¿cómo le ha ido? Muy bien, Carmen Alicia, muchas gracias por invitarme aquí a su programa y agradecerle a todos los televidentes que hoy nos ven. En ese acto, digamos que un poco lo central y lo que yo he querido destacar es ese abrazo que le daba a César Tulio Delgado. César Tulio no regresa al Senado, va Mauricio Delgado, y usted es como su candidato a la Cámara de Representantes. Sí, lo que hubo ese día allí fue la presentación de mi candidatura a la Cámara de Representantes, del cual estoy muy agradecido con mi estructura política. Lo manifesté y lo vuelvo a decir acá, he venido más de 22 años trabajando con mi estructura política, que en el Valle del Cauca ha venido orientando el actual gobernador, el doctor Weimar Delgado, con toda una serie de líderes, concejales, alcaldes, personas que siempre hemos hecho esta labor. Y pues este día fue la presentación de esta candidatura donde estoy acompañado por este grupo de personas. Hay movimientos políticos que no superan la barrera del tiempo
porque generalmente se registran riñas, ambiciones, deseos insatisfechos, decisiones que dejan inconformes a algunos y entonces empieza a haber retiradas, deserciones. En el movimiento de ustedes, prácticamente, si yo recuerdo, creo que hay una sola persona que armó toldo aparte, pero por lo demás es muy, muy sólido y por eso llamaba yo la atención o mencionaba el tema de los afectos. Son un grupo donde, además del trabajo político, hay unos lazos de amistad que les unen a todos sus miembros. Es una política más humana, como hemos definido el eslogan de esta campaña, y es eso. Siempre he sido un gregario de nuestra organización durante muchos años y comenzamos con el doctor Weimar en la historia del doctor Rodrigo Lloreda, conservador de siempre, y con ellos pues fueron mis mentores, tanto el doctor Weimar y en principio con el doctor Rodrigo Lloreda. Y siempre he estado allí en esa organización y he cedido todos mis espacios para que vayan otros al Congreso de la República. Siempre estuve ocupando unos cargos públicos, después estuve como diputado 11 años, 3 periodos, y pues tengo una experiencia administrativa, tengo una experiencia, pero no digo que legislativa, porque lo que hace la Asamblea Departamental no son actos legislativos, son actos administrativos. Y fue una corporación donde yo le diría que a cualquier político que quiera llegar al Congreso de la República es muy bueno que pase por la Asamblea Departamental. ¿Eso es como una primaria o un bachillerato para el Yo Congreso? diría que eso es una tecnología, ¿no? Que no es todavía pues Congreso de la República, ni es consejo, no, ese yo diría que está como en la carrera intermedia. Es como la carrera intermedia que yo recomendaría, vuelvo y repito, que alguien debe pasar si quiere llegar al Congreso de la República. Se pasa esta carrera. La gente salta, y yo creo que sí saltan y llegan. ¿Cómo llegan? No sé, pero sí sería lo ideal, porque allí ese es el escenario donde están los debates de control político, que son muy diferentes a los del Consejo Municipal. Por lo tanto, pasé 11 años haciendo este trabajo y cedí, como dije, todos los espacios. Y con respecto a su pregunta, somos una organización donde tenemos nuestros afectos, nuestros respetos, pero lo más importante es el constituyente primario. Muy bien, el constituyente primario, y a propósito de ese constituyente, ayer veía en el espacio que tienen los partidos políticos en los canales nacionales al presidente de su colectividad, con la conservadora, hablando de la necesidad de que sean los que más tienen quienes más tributen, o sea, como volver un poco al tema del impuesto a la renta, para que la gente de menos posibilidades sea la que menos tribute. ¿Cómo sucede cuando se grava el consumo? Porque cuando se grava el consumo todos estamos pagando lo mismo, no importa si se tiene más capacidad adquisitiva o no. Y entonces, pues escuchábamos en la nota de María del Pilar Aguilar que usted entre los temas que está proponiendo está justamente esa de las exenciones de impuestos a las capas más bajas, lo que ya ahí se ve una consonancia entre su propuesta como congresista y lo que está pensando la presidencia del partido. Siempre en mi organización, siempre hemos pensado en que todo lo que sean exenciones de impuestos son muy importantes. Usted que ha conocido pues de alguna manera la trayectoria de mi vida política, cuando yo fui gerente del Iscredial había un impuesto que se debía pagar y era la boleta fiscal o impuesto de registro. No me alargaré en el tema porque ya lo he explicado en varios programas. No, y aquí también, esta de la audiencia está familiarizada con ese tema. Entonces logré convencer a un gobernador y a un secretario de Hacienda en esa época que 3.500 millones de pesos que no le ingresaban por ese impuesto, por la exoneración del impuesto predial, del impuesto de la boleta fiscal, no se le cobrara a los estratos unidos para viviendas de interés prioritario o casas de interés social, pues era una cosa que se necesitaba urgentemente. La gente recibía una vivienda y nunca tenía su escritura, entonces era una obligación hipotecaria que quedaba al garete, la gente no quedaba, mejor dicho, sin la escritura de la vivienda, y eso era un sabor que existía muy harto, no se legalizaba eso.
logré que se hiciera la exoneración de impuestos. ¿Qué estamos haciendo ahora? Trabajando con un grupo de profesionales que no, esta propuesta que yo traigo no es de mi cosecha, no es de mi experiencia, es de un grupo de profesionales que hemos venido trabajando en materia del transporte, donde se le está queriendo presentar al gobierno nacional que la chatarrización, si una persona compra un carro por primera vez y tiene que pagar 3 impuestos, ¿no? Uno que es el IVA del 15%, otro que es del consumo del 8% y otro que no recuerdo que es del 35%, suma el 59%, pues que lo pague por una sola vez, y el carro le costaría casi que prácticamente el 50%. Un carro, hablemos de un carro por dar una cifra para el ejemplo, no es el carro del común, pero si es un carro que vale 100 millones de pesos y paga ese 51% por una sola vez, pues la persona cuando le pasan 3, 4 años y considero que va a cambiar, ya lo pagó una sola vez. El concesionario vende más, las vías se mantienen mucho mejor, de todas formas la gente mantiene un vehículo renovado y eso sería muy importante. Ese es un invento que no es ahora, es un invento que ya se está dando en otros países. Hay una ley que solamente le está rebajando es el 1%, pero a vehículos particulares. Con esta, lo que buscamos nosotros es que solamente sea, no solamente para particulares, sino que vaya a los taxistas, que vaya a los camioneros, que vaya a las motos, o sea, y a los particulares pues también se les incrementaría. Es fácil de hacer y hay que socializar mucho el proyecto con el ministro de Hacienda y Crédito Público, con el señor presidente. O sea que siempre nosotros le estamos apostando a todo lo que sea de exonerar, siempre y cuando demuestre uno cuánto es la plata que va a dejar de ingresarle al país, pero también la tranquilidad que le va a dar al pueblo colombiano. La responsabilidad social, la inversión social. Sí, ¿cómo no? Además de ayudar en ese aspecto social, obviamente siente uno que esa modernización en el parque automotor que circula por el país, pues va también a mejorar la movilidad y la seguridad vial. Sí, es que eso es lo que se busca. Pero de todas maneras, los concesionarios, todos sus trabajadores de todas estas empresas van a tener un trabajo más dinámico. No solamente es pensar, bueno, se va a rebajar estos impuestos. Detrás de eso hay una cantidad de elementos importantísimos. Una persona que trabaja en un concesionario y está haciendo más y más y más ensambles de vehículos y haciendo más partes, pues eso naturalmente va a ser sumamente importante. O sea, que el proyecto es bien viable. Me he sentado con expertos del transporte, con abogados muy expertos también en esta materia y consideran que ese es un tema que se debe machacar, que se debe hacer y vamos a llevarlo como propuesta nuestra en nuestra organización. Muy bien, allí hay una cadena que se articula, como siempre hablan ellos de las tuerquitas, allí hay muchas tuerquitas que terminan beneficiando y tocando muchos sectores. Vamos a hacer nuestra primera pausa para comerciales y ya volvemos con nuestro invitado, el ingeniero Álvaro López Gil, quien ya es oficialmente candidato a la Cámara de Representantes de nuestro país. Jaime Ojeda peina y maquilla a Carmen Alicia Sarmiento. TITA, Educación Digital para Todos. 2050 aulas digitales, 6.700 docentes capacitados, 150.000 estudiantes beneficiados. Más inversión en educación es un hecho. Alcaldía de Santiago de Cali, una ciudad para todos. ¿Sabes cuál es la nueva forma de ganar Lotería del Valle? Loti Electrónica. Puntos de venta, vendedores ambulantes, internet, móviles. Ahora tú eliges el número que te gusta y compras fácil. Loti Electrónica, la nueva forma de ganar Lotería del Valle. Hermosas, con estilo, pero un mal calzado puede traerle muchos problemas. Por eso, en Calzado Rómulo le tenemos la solución. No solo somos estrategas de moda, buscamos su salud, confort y comodidad. Calzado Rómulo, líder en el buen calzado en Cali.
39 parques iluminados con luz blanca en el 2012. Inversión superior a los 2.500 millones de pesos. Parques para la vida, para la diversión. Parques con seguridad, que mejoran la calidad de vida. Con opciones para todos. Parques que son esperanza, alegría y diversidad. Parques que renuevan la confianza. Parques que son para todos. Gracias por continuar con A la Hora de la Verdad y nuestro invitado, el ingeniero Álvaro López Gil, a quien ustedes ya conocen, ha estado en algunas oportunidades compartiendo con nosotros algunas de sus iniciativas, las que lideró como diputado en la Asamblea del Valle del Cauca. Hemos tocado también tangencialmente lo que hizo como secretario de Obras. Es que la hoja de vida de Álvaro López es muy extensa. Y yo quisiera decir que al ser elegido en la Cámara de Representantes, retorna a Bogotá, donde usted estudió. O sea, para usted la capital sí, no es ajena, no es desconocida. No es ajena, yo estudié. Soy egresado ya de la Universidad de La Salle, en Bogotá. Allá hice mi carrera y tuve la oportunidad de trabajar también en Bogotá. O sea que me conozco la capital, y cada vez que iba a apoyar proyectos de nuestra organización, que como usted lo manifestó, es una organización de afectos donde en todos hay una simpatía, hay un querer, hay una queridura en todos nosotros. Parecen familia. Pues que es más que trabajamos como una familia, más que como políticos, es lo que nos ha permitido avanzar con todos los proyectos que en Bogotá pues podíamos irlos a patinar, y que por estudiar allá, por vivir allá, en mis épocas de estudiante, en mi época de también trabajé en Bogotá, por lo tanto conozco la capital. Bueno, y para volver con esos temas que son iniciativa, me surge una inquietud respecto de la seguridad vial en las carreteras y la seguridad aérea, y la seguridad, digamos, en todas las actividades, porque la verdad sea dicha, los temas laborales que también están generando paros, como el agropecuario y demás, el país está atravesando por una crisis muy, muy complicada en todas estas materias. Y, por ejemplo, un conductor de bus o de camión que conduce más de las horas que debiera hacer, pues en el afán de ganar un poco más, o en fin, las condiciones a veces así se los exigen, pero son un riesgo muy grande para quien transita con ellos las vías. Desde el Congreso de la República también se abordaría el tema laboral, el tema de la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras colombianas. A ver, uno de los puntos en los que yo he venido trabajando con expertos sobre la seguridad aérea. Ese es un tema que me pareció muy interesante. Cuando me lo plantearon, lo empecé a escuchar, y no es otra cosa diferente a tenerse uno que sentar con los comandantes de la Fuerza Aérea, con los comandantes del Ejército, de la Policía, y poder hacer todo lo posible para que no solamente el hacedor de todos los días nos vigile desde arriba, sino reforzar un poquito más con la vigilancia aérea. Ese tema me pareció muy bueno, lo he consultado inclusive ya con varios funcionarios que manejan la parte aérea de este país. Hablo de la Fuerza Aérea. Parece que es viable, o sea que eso es un tema que llevaríamos también como un proyecto, una recomendación, lo que se genere. Pero sí es muy importante que haya una vigilancia aérea a través de helicópteros, con las nuevas tecnologías que hay. Si hay ese famoso ya, lo del GPS o el GPS, que son unos elementos que anteriormente utilizaban los norteamericanos para poder hacer inclusive las medidas de los topográficas a través de vías satelitales, y que hoy por fin ese know-how lo abrieron para que se conociera de una manera comercial, porque eso era muy cerrado allá del Pentágono y muy de ellos, y que hoy ya se puede manejar. Puedes aprovechar todas esas tecnologías que, montado a una seguridad aérea, a unos helicópteros, a unos aviones, pues mejore un poco más esa vigilancia. O sea que desde la parte aérea se puede vigilar muchos de nuestros municipios del Valle del Cauca y en general todo el departamento. Y eso es un proyecto que hay que llevarlo, hay que motivarlo, hay que impulsarlo. Uno cree que todo eso es del gobierno, que eso
debe salir del fuero interno de ellos, y eso no es así. Eso tiene que tener un ambiente en el Congreso, tiene que tener un ambiente para poder uno generar todos los proyectos de ordenanza que mientras yo fui diputado, que aparecían que eran buenos pero nadie arrancaba, es iniciativa. O sea que, por ejemplo, el proyecto ese que hablábamos de la estampilla de la seguridad alimentaria, un proyecto que arrancó con una ley, pero que después cogió fuerza de ordenanza para que la gente pudiera tener unos recursos de la seguridad alimentaria. Entonces uno empieza a presentar esos proyectos para que la gente los vaya tomando desde ese punto de vista. De las iniciativas que lideró desde la Asamblea, usted hablaba ahorita de la necesidad de darle fuerza de ley a algunas de ellas. Yo diría que todas. De la seguridad alimentaria, qué bueno que el país la adoptara, aunque ya existe esa como ley, falta es impulsarla en los restantes departamentos. Exacto. Pero la ley del deporte, la ordenanza para los deportistas. Esa es la ordenanza de la seguridad social de los deportistas. Eso solamente lo estamos haciendo nosotros aquí en el Valle del Cauca, porque cada vez que sale una ordenanza, uno dice, bueno, es un impuesto más o es un impuesto que... No, lo de la seguridad alimentaria simplemente lo que hicimos fue cambiar la estampilla por electrificación rural, que está electrificado el departamento del Valle del Cauca en un 98-99%, y la estampilla de la seguridad, que se cambia por la seguridad alimentaria. La exoneración del impuesto predial o la boleta fiscal está aquí en el Valle del Cauca. La Vivienda ya tomó este modelo, pero no ha arrancado todavía con fuerza de ley. Si estamos en el Congreso, vamos a coger ese modelo que tenemos como ordenanza del Valle del Cauca, que ya está aprobado, que se ve que se está haciendo, pues simplemente es ambientarlo en el Congreso de la República para que coja fuerza de ley y podamos decir que nadie en el país que tenga vivienda de interés social de estrato 1 y 2 para afros, para grupos étnicos, mujeres en situación de desplazamiento, y mujeres cabeza de familia, pues puedan tener precisamente acceso a eso. Entonces, pero que no solamente sea para el Valle del Cauca, que sea precisamente para todo el país, y en ese tema sí voy a trabajar fuertemente, porque definitivamente quien tiene casa tiene un pedazo de patria, pero que escrituradito, que tenga uno la escriturita, así sea para guardarla debajo del colchón, y eso lo va a agradecer la comunidad. Pues quienes le conocen su capacidad de trabajo, no les cabe duda de que va a trabajar mucho en el Congreso de la República. Y ya nos quedan muy poquitos minutos, ingeniero, pero rápidamente creo que también una tarea muy importante desde el Congreso va a ser el que tiene que ver con las concesiones viales. Ya lo hemos dicho aquí también en programas pasados, muy rápidamente, que la primera concesión se hizo desde su Secretaría de Obras en el gobierno de Carlos Holguín, pero justamente, además de las críticas que se le ha hecho a las más recientes concesiones en el país, la vía Mula-Lolo Guerrero se quedó por fuera del paquete de obras que sacó a licitación el gobierno nacional también recientemente, y eso también tiene, preocupados a muchos sectores, gremios relacionados con el tema en esta región del país, así que seguramente su presencia allí también va a ser muy interesante. Todos esos proyectos y creo que por mi carrera y por mi experiencia, yo soy ingeniero civil, y entonces pues llegaría a una comisión donde voy a tener que ver mucho con ese tema de la conectividad vial del país. Hay que sacar esa carretera como sea, porque eso es una manera de cómo poder evitar que los carros tengan que dar la vuelta por el kilómetro 18 o tener que dar la vuelta por Buga. O sea que si quieren pasar cerca a Cali, porque aquí en algún momento va a haber algún patio de contenedores, pues esté cerca a Cali, porque de todas maneras sería un centro de operación, como se piensa hacer también otro patio grandote, donde pueda haber una estación de contenedores en Buga. Pero esa vía llevamos muchos años cacaraqueándola, y es lamentable lo que ha pasado, pues dejándola por fuera de esa licitación. ¿Usted cree que haya, perdón que le interrumpa, una malsana intención de otros sectores del país o de otras regiones para fortalecer otros puertos del país y marchitar el de Buenaventura? Falta, de todas maneras, pueden estar haciendo... El puerto de Buenaventura es difícil que nos lo cierren. ¿Inmarchitable? Inmarchitable. Y lo voy a decir por qué. Me reuní con unos europeos que manifiestan que es más económico llegar con un barco que viene del Japón o que viene del Asia, llega por el mar de Balboa al puerto del Pacífico,
bajan el contenedor, lo montan en un camión, se viene ese camión, atraviesa todo el país hasta Barranquilla, y en tiempo y en costos, que el mismo barco que entra por Panamá, que se demora más tiempo, es más costoso que pasarlo por Colombia. Ese es un dato importantísimo que la gente debe conocer. O sea que, de todas maneras, esa conectividad nuestra, que por lo menos atraviesa el Valle del Cauca, que arranca de Buenaventura en una doble calzada y que pasa por Mulaló y llega aquí a lo Guerrero Mulaló, y entonces sigue buscando San Marcos, a buscar toda la troncal del Pacífico, o la troncal principal, que es la que va por la vía Tuluá, La Paila, Bugaragrande, y sigue derecho para Antioquia, pues naturalmente a buscar el mar Atlántico va a ser más económico, y ellos lo tienen comprobado así, nos lo han dicho, que la competitividad que existe en este país es buenísima. O sea que nosotros tenemos que buscar una mejor conectividad entre el puerto de Buenaventura con los puertos de Santa Marta, Cartagena y Barranquilla, para poder sacar todos esos contenedores que vienen de el mar del Pacífico. Se nos agotó el tiempo, y aunque esperamos tenerlo en una próxima oportunidad, siempre digo que la vida nadie la tiene comprada, no sabemos si estoy aquí, si está aquí. Le hago la pregunta que quizá debiera ser el día antes de elecciones o la semana anterior a elecciones, y que casi siempre se le hace las reinas de belleza. Usted tiene un movimiento, una organización, hay una cantidad de gente en todos los municipios del Valle del Cauca que le quieren, le respetan, que confían en usted y que seguramente no dudarán en votar por usted. Pero para quienes no le conocen y que están en este momento allí viéndole, en 30 segundos, ¿por qué deberían votar por usted? Porque voy a asumir como candidato, no es un honor personal, es más que todo es una responsabilidad con el Valle del Cauca, es una responsabilidad con una gente. Por esa razón es que me presento con experiencia, con un tiempo de trabajo y de servicio a la comunidad vallecaucana. Por eso pues esa responsabilidad a quien voy a representar pues es por el cual podrían votar o votarían por mí. Muy bien, ingeniero, muchísimas gracias. Muchas gracias. Él es Álvaro López Gil, ingeniero, exdiputado, secretario de Obras. Tiene muchos ex en su hoja de vida, pero lo más importante, y siempre lo hemos dicho en este espacio, porque por sus hechos los conoceréis, más que los discursos, es que revisen esas hojas de vida y que vean, más allá de que ocuparon esos cargos y esas posiciones, qué hicieron durante el tiempo que estuvieron en esos cargos y en esas posiciones. Que esas sean las verdaderas lecciones o medidas, síntomas, indicios que les ayuden a tomar su decisión por quién votar en las próximas elecciones para Congreso de la República. A ustedes, amigos y amigas televidentes, mil gracias por su compañía. Les esperamos en una próxima oportunidad, si Dios nos da vida. TITA, educación digital para todos. 2050 aulas digitales, 6.700 docentes capacitados, 150.000 estudiantes beneficiados. Más inversión en educación es un hecho. Alcaldía de Santiago de Cali, una ciudad para todos. Jaime Ojeda peina y maquilla a Carmen Alicia Sarmiento.